Ojalá hubieras mantenido a tu hermana con la boca cerrada. Yo no sabía que Diana iba a declarar. Claro. Diana no nos dijo nada. Creo que la llamaron a declarar a última hora, cuando vieron que el juicio estaba cayendo en nuestro favor. El juicio estaba perdido de antemano. Y no intentes convencerme de lo contrario. No, eso no es verdad. Teníamos posibilidades. El jurado estaba dudando y ahí fue cuando el fiscal tuvo miedo y llamó a mi hermana. Qué irónico, ¿no crees? Tú nerviosa porque un jurado de hombres iba a condenarme y al final ha sido una mujer que me ha echado la soga al cuello. Diana se limitó a contestar a las preguntas. Diana podía haberse negado a declarar. Sí, podría. Y quizá lo que hizo fue un error. Un error. No. Diana se ha cobrado su venganza. No te preocupes, que lo está pagando con creces. ¿Cómo? Deja caer una lagrimita por las noches. ¿Alguien le ha negado el saludo? Oh, qué lástima. Úrsula, no voy a discutir la vida privada de mi hermana Diana contigo. Pero yo te aseguro que está arrepentida. Es que estamos en la misma situación, Celia. A ella le dan la espalda y a mí me condenan a muerte. Castigos muy comparables. Úrsula, por favor. Márchate. Márchate y no vuelvas más. Lamento mucho que Úrsula te haya recibido de esa forma tan hostil. La verdad es que ha sido muy desagradable. Es normal que esté tan amargada. Su situación es delicadísima. Sí. Supongo que si yo estuviera en una situación parecida, reaccionaría igual que ella. No, no lo creo. Tú eres mucho mejor persona que ella. Incluso en una situación tan desesperada, nunca serías tan desagradecida. Lo más triste es que se ha mofado de mis intentos por ayudarla y de nuestros ideales sufragistas. Bueno, pero eso no debe afectarte lo más mínimo. Negaré haber dicho esto, pero tanto Cata como tú tenéis que seguir con vuestra lucha sufragista. Sí, supongo. ¿Cómo que supones? No te dejarás abatir por las palabras de Úrsula. La verdad es que mi relación con Cata ahora mismo no se encuentra en el mejor momento. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Digamos que Cata se ha excedido en su manifestación de afecto hacia mí. ¿Podrías hablar con un poco más de claridad? Cata me ha dicho que me quería. Me ha besado, no una, sino 2 veces. Vaya, pues sí que se ha excedido, sí. La verdad, yo la aprecio mucho. Pero como una amiga, ya está. Parece que ella quiere algo más. Es obvio. Y tú no la correspondes, aunque sea un poquito. Le tengo mucho aprecio, eso es verdad. Me parece una buena muchacha. Y lo cierto es que tenemos muchas cosas en común. Pero no. La amistad puede ser el comienzo de algo más. Es que yo no quiero comenzar algo más. ¿Por qué no? Porque sigo enamorada de Aurora. Y la sola idea de estar con otra mujer me parece una traición. ¿No crees que a lo mejor ha llegado el momento de pasar página? La vida continúa. Y si Cata te gusta un poco, a lo mejor deberías darle una oportunidad. Eso es lo que Aurora querría. No sé. Aurora estaría feliz de verte ilusionada de nuevo. No esperaba verte en varios días. He venido a pedirte perdón. Por lo brusca que fui contigo ayer, no te merecías ese trato. Acepto tus disculpas. Y yo también siento haber interpretado mal las señales. No, tú no tienes por qué disculparte. Fuiste honesta y yo no tenía derecho a herir tus sentimientos. Prometo no importunarte más.
Yo he venido a pedirte que me importunes. ¿Perdón? Que no quiero que te distancies y que pierdas todo el interés por mí. ¿Quieres que seamos amigas? No. Entonces, Creo que podríamos ser algo más. Y no quiero dejar pasar algo especial. no entiendo nada. ¿Eres la misma mujer con la que ayer tuve un desencuentro horrible? Sí, esa soy yo. Llena de contradicciones. Pero me gustaría saber qué es exactamente lo que siento por ti. Cata, no vayas tan deprisa, por favor. Sí que eres contradictoria. Celia, no sé cómo acertar contigo. Verás. Es que antes tengo que hablarte de Aurora. Y murió en mis brazos. Fue un momento muy duro y muy triste. Me imagino. Kate, yo no quiero que compitas con un fantasma. Te cuento todo esto para que veas por qué Aurora sigue siendo una herida abierta en mi corazón. ¿Y tú crees que yo sería capaz de cerrar esa herida? Es que quizá no sea necesario cerrarla. Yo creo que sí. Pero para eso necesitas tiempo. Sí. Tengo miedo, por eso doy un paso hacia adelante y dos hacia atrás. ¿Me entiendes? Gracias por contármelo. Ojalá yo hubiera vivido algo así. Yo no quiero confundirte. Pero quiero que sepas que no estoy en mi mejor momento. ¿Te importa si vamos más despacio? No me importa. De hecho, me viene bien ese ritmo, la verdad. Yo también tengo miedos y contradicciones. Todo esto es nuevo para mí, nunca me había sentido así. A mí también me asusta ver que a tu lado me siento mejor. Es como si me diera miedo olvidarme de Aurora. Las dos tenemos miedos que superar. Y vamos a hacerlo juntas. Ya te dije que te olvidaras de mí, que entre tú y yo no puede haber nada. Y no me extraña si lo que escuché ayer es verdad. ¿Cómo va a haber nada entre tú y yo? Te empeñas en hacer las cosas muy difíciles, Benito. Te pido por favor que te vayas. Primero me vas a escuchar. Suéltame, me haces daño. Más daño me hizo a mí enterarme de cómo es realmente tu relación con Celia Silva. No sé qué te han contado, pero me da igual. Yo no te debo ninguna explicación. Claro que me la debes. Porque si es verdad que eres una degenerada, entonces te has estado burlando de mí. Déjame. Primero me vas a contestar. ¿Es cierto lo que dicen? Benito ha ido a la villa de París y al parecer se ha puesto violento. Por eso voy a pararle los pies. No, quédate. Un poco, por favor. Al menos hasta que acabe la tormenta.